Buen día a todos, aún no nos presentan, yo soy Esteban y yo seré su guía esta tarde. Bienvenidos al paraíso. Bueno, solo por unos minutos. No sé si ya habrán notado su ticket, pero en su ticket dice algo como pase temporal al cielo. Desearía poder cambiarlo, pero no es mi decisión. Y sí, este lugar es muy real. Y estar aquí es como, wow, es como el banquete de una boda que nunca termina, con la mejor música y las mejores expresiones de arte. Por donde mires, todo es hermoso. Una de las cosas que Dios nos deja hacer aquí. Por cierto, ¿ya pudieron verlo? Oh, perdonen, claro que no, porque si ya lo hubieran visto, tal vez ustedes, bueno, ¡pum!, hubieran sido fulminados al instante. Tal vez otro día. En fin, una de las cosas que Dios nos deja hacer aquí es poder contar nuestras propias historias personales. Es divertido escuchar en primera persona a todos aquí lo que realmente pasó en estas épicas y transformadoras experiencias. Por ejemplo, él es el hermano Jonás en el vientre de aquella bestia, con las apestosas algas y oliendo a pescado. Deberían escucharlo, él es mucho más gráfico. Dios dice que le dio a Jonás un tiempo fuera, en el vientre del pez, para que pensara bien las cosas. Ahora, yo no hubiera necesitado 3 días, sino 5 minutos con ese horrendo olor a pescado, y hubiera quedado todo claro y muy rápido. Levante la mano si alguien sabe quién es él. Solo 3, perfecto. Sí, él es José, con su muy hermosa y multicolor túnica. Un dato bastante curioso de José es que él era daltónico. No es broma. Sí, porque con su visión lo único que podía ver era el color gris cada vez que veía la túnica. Nos reímos mucho de él porque ahora que está aquí, bueno, su vista se ha vuelto perfecta. Pero oigan, es muy afortunado. ¿Le escribieron un musical? Aquí arriba todos tenemos una historia. Y esa de ahí es la mía. ¿La ven? Ese soy yo. Era uno de los culpables que colgaba cerca de Jesús mientras sufría y moría en la cruz. Este fue el día que desayuné con el diablo y luego cené con el Salvador. Déjenme contarles cómo llegué aquí. Tuve una bastante normal y modesta educación. Mi padre era constructor y trabajaba duro, pero mi madre hacía lo mejor para poder educarnos y enseñarnos lo bueno y lo malo. Al ser judío siempre iba a la sinagoga. La fe de mi madre en ese momento me parecía un poco ridícula, inquebrantable. Y cada año durante nuestra larga peregrinación al templo de Jerusalén, mi madre nos hacía pasar el tiempo con los juegos de las escrituras. Y un día me dijo, Esteban, tu hermano tuvo 9 respuestas buenas. Necesitas 10. ¿Listo? Empieza. Lo tengo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hablarás falso testimonio. No codiciarás lo que tiene tu prójimo. Y no deberás... No me digas, no. ¿Qué es? No deberás hurtar. Sí lo dije. No lo hiciste, tramposo. Sí lo hice. Niños, niños, basta, ya es suficiente. Recuerden, tienen que comportarse. Dios está mirando. Y Él puede ver todo. Y Él nunca olvida. ¿Están escuchándome? Les dije que Dios está mirando. Y recuerden que se cosecha lo que se siembra. Entonces, Esteban, sé bueno con tu hermano. Sí. O si no, Dios te matará. O tal vez te mate a ti primero. Chicos. Él no va a matar a nadie hoy. Dios es gracia y amor. Pero Él es Dios. Recuerden esto. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor al Señor. Esteban, ¿le temes a Dios?
¿Que si temo a Dios? ¿Mm? Nunca se me ocurrió que hubiera otra opción. Como muchos niños, yo creía en lo que mi madre me enseñaba. Eso es todo. Hasta aquel día cuando tenía 13 años de edad y alguien tocó a nuestra puerta. Era el cobrador de impuestos. Pero no era cualquier cobrador de impuestos. Era un oficial que iba de puerta en puerta. Era de lo peor y el más odiado. Ahora, mi padre era un hombre muy fuerte. Pero en ese momento se veía asustado y pequeño. Odiaba cuando lo convertían en eso. ¡Saludos! Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Suena que tuvieron un buen mes. Veamos. Por supuesto, el impuesto mensual de las importaciones y exportaciones. Impuestos por compra y venta de bienes. Impuestos por el puente. Impuestos por los caminos. Y por último, el nuevo impuesto por el puerto. ¿Impuesto por el puerto? Lo más cercano que teníamos a un puerto era un estanque. Básicamente nos estaban robando. Así que fue en ese justo momento en que decidí que jamás iba a ser igual que mi padre. Los años pasaron y mi resentimiento se profundizó y mis cuestionamientos aumentaron. Ahora cuando iba al templo, veía la misma mirada de derrota en los rostros de los sacerdotes que veía en el rostro de mis padres. Bueno, no se ofendan, pero ellos enseñaban su incansable lista de reglas y moralidad. ¿Pero qué estaban haciendo contra la clara injusticia y opresión de Roma? Ni una sola cosa. El templo era irrelevante cuando se trataba de lidiar con la vida real. Nada más que reglas y moralidad. La rebelión nace de la desesperación y comenzó a crecer en mi corazón. Y el templo fue la escena de mi primer robo. A la edad de 15 años, había observado cómo la gente ponía su dinero en el alfolí. Y me sorprendí por el bajo nivel de seguridad. Sería tan fácil para mí sacar el dinero como para ellos ponerlo ahí. Y me dije a mí mismo, ojo por ojo, ¿cierto? Así que observé y esperé por el momento adecuado. Buenas tardes, gusto en verla también. Ah, Dios te bendiga también, estoy por bendecirme, sí. Yo lo hice. Sabía que estaba mal, pero lo hice y se sintió tan bien. El solo pensamiento de hacerlo de nuevo me emocionaba, así que lo hice. Y como un perro codicioso, nunca fue suficiente. Luego pensé, ¿qué tal si podía convertir esto en una mejor paga con un propósito más noble? ¿Qué tal si podía encontrar una forma de quitarle el dinero a los extorsionadores cobradores de impuestos y dárselo a aquellos luchadores de la libertad que ayudarían a liberar a nuestra gente? Eso se convirtió en mi propósito. Cada vez que yo robaba, se hacía más fácil y más fácil. Y cada vez me volvía más arrogante y descuidado. Pero mientras más arrogante y descuidado fui, no me di cuenta entonces de que cuando un ladrón se descuida, un ladrón es atrapado. La rabia contra Roma me había dado un propósito nuevo. Y ahora sabía cómo es que me usarían de ejemplo para desalentar a cualquiera que pensara hacer lo mismo. Todo comenzó aquella mañana, cuando el guardia me trajo el desayuno. ¡Desayuno! Disfruta tu primera comida, porque será la última.
Eso es todo. Este es el día que voy a morir. Será un día lleno de dolor insoportable. Pero no mostraré ninguna debilidad. Los romanos pueden romper mi cuerpo, pero ellos nunca romperán mi espíritu. Hoy moriré desafiándolos. Crucifixio. Fijo a una cruz. Así es como estos cerdos romanos lo llamaban. Crucifixio. Uno a uno nos clavaron a las cruces. No vi al primer sujeto que clavaron, pero sí observaba de cerca al segundo. Movieron su mano hacia la extensión de la cruz y luego... Entonces el segundo guardia dijo: «Esto es lo que le sucede a los ladrones». Y luego siguió conmigo. El dolor desafía a la realidad. Pero lo peor estaba por venir. La crucifixión es una muy prolongada, agonizante muerte. La causa, por lo general, era la asfixia. La víctima sufriría una dificultad para inhalar por la hiperextensión de los músculos del pecho y los pulmones. Básicamente, te asfixiabas. Despacio. Sin embargo, me di cuenta que podía respirar cuando el peso estaba sobre mis pies. Por eso me empujaba con mis pies, lo cual causaba más dolor, pero al menos podía respirar. Así que combinaba mi peso de abajo arriba entre colgar mis manos y empujar con mis pies, aunque de cualquier manera era una tortura. El primer sujeto estaba llamando mucho la atención. Su cruz estaba en el centro. El otro hombre y yo estábamos a unos metros de distancia de cada lado. Entre mis sentimientos de agonía y odio, no le había puesto mucha atención. Hasta que lo escuché hablar por primera vez. Y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Cómo que perdonarlos? Tiene que ser una broma, ¿no? Es decir, ¿perdonarlos? ¿Quién es este sujeto? ¿Perdonarlos? Yo quería matarlos.
Estos salvajes estaban mutilándonos. ¿Y ahora este insensato estaba hablando de perdonarlos? Y entonces en ese momento fue cuando lo vi por primera vez. La señal arriba decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Jesús, había escuchado hablar de él, de Nazaret, él proclamado como el Mesías. Había escuchado que hacía milagros y cosas como sanar a las personas, dar salud, y pensé, si de verdad hace milagros, ahora era un buen momento para uno. Pero siempre es lo mismo con estos hombres religiosos. Hablan de tantas cosas, pero lo que dicen no hace la mínima diferencia en el mundo real. Ahora ver a Jesús colgando de ahí, retorciéndose como un gusano en un anzuelo, solo probaba mi punto. Sus discursos de perdón no eran rivales para el martillo y los clavos. Algo muy dentro de mí en ese momento sí que lo detestaba. Y yo no estaba solo. Alguien en la multitud gritaba: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¡Mentiroso! ¡Sálvate a ti! Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y luego, uno de esos piadosos hombres fariseos dio un paso al frente y dijo: si él es el rey de Israel, entonces que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Veamos si Dios lo libera. También dijo que es el Hijo de Dios. Tú dijiste que destruirías el templo y que lo reedificarías en 3 días. ¡Sálvate a ti mismo! Déjenme decirles algo. Si Dios tuviera un hijo, seguramente no se vería así. Y si Él ha salvado a enfermos y salvado a otros, ¿de qué los habrá salvado? Cuando ni siquiera puede salvarse a sí mismo. ¡No puedes salvarte siquiera a ti mismo! ¡Tú no eres el Hijo de Dios! ¡Eres una farsa! ¡Miren muy bien todos! ¡Esa es la cara de la religión! ¡Sí, que se baje de la cruz! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡Baja ya! ¡Baja ya! Me rehúso a someterme. Y hasta el último e imposible aliento te voy a odiar, Jesús. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces me di cuenta. Odiaba a Dios. El mismo Dios que permitió a Roma pisotear a todo su pueblo. Ese Dios que permitió al cobrador de impuestos extorsionar a mi familia. El mismo Dios que hizo un mundo donde la gente muere como animales en palos de madera. El dolor alimentaba todo mi odio. Odiaba a Roma. Odiaba a Dios. Y me odiaba a mí mismo. Yo estaba al borde del infierno. Y ya podía saborearlo. No sé muy bien cómo explicar lo que pasó después. Todo lo que puedo decir es que una extraña tranquilidad se apoderó de mi alma. Y por primera vez comencé a considerar muy seriamente mi situación. La vida se me iba. Podía ver que me desvanecía de la tierra. No había planeado esto. Y tampoco estaba preparado para ello. La multitud estaba enfurecida.
Entonces yo volteé hacia este rey de los judíos para ver cómo respondía. Y no lo hacía. Él solo los miraba. Y todos le gritaban, y él los miraba, y le gritaban, y lo maldecían. Ellos le gritaban a él también, le arrojaban cosas y le escupían, y él no hacía nada. Él estaba en silencio. De pronto mi mente regresó a cuando era un pequeño niño, sentado en el templo, escuchando la lectura de las Santas Escrituras. Y escucho la voz del rabí una vez más. Él estaba hablando sobre el Mesías. Angustiado él y afligido, nunca abrió su boca. En silencio, como cordero, fue llevado al matadero. Empecé a pensar, ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si es él? Y entonces escuché la voz de mi madre diciendo, Esteban, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Siempre habría creído en Dios, pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y tenerle temor. Tanta gente que dice creer en Dios casi no le da lugar a Él en sus vidas. Pero temerle a Dios significa darle peso a Él en lo que uno hace y en lo que uno dice. Siempre había reconocido a Dios, pero nunca le había temido. Vivía a la distancia de Dios y ahora, colgado junto a Él, estaba muriendo lejos de Él. ¿Qué me va a pasar ahora? ¿A dónde voy a ir después? No lo sé. A través de los años realmente no me había importado. Pero ahora, nada importa más que eso. La multitud continuó con su abuso, dirigidos por el otro ladrón. Así que le dije a él, ¿no le temes a Dios? ¿No le temes a Dios? Nosotros somos castigados con justicia, pero este hombre no ha hecho nada malo. Mis palabras fueron tanto una sorpresa para mí como para cualquier otro que estaba ahí. Yo, que siempre tenía una explicación para todo. Rechacé al templo porque el templo me falló a mí. Le robé a Roma porque Roma me había robado a mí. Podía justificar cualquier cosa en mi defensa. Yo era bueno, ellos eran malos. Yo estaba bien, ellos estaban mal. Tú me quitas a mí, pues adivina que yo también te quitaré a ti. Pero ahora comenzaba a preguntarme si mi más grande robo no había sido contra Roma o el templo, sino contra Dios mismo. Dios me dio una vida que malgasté en mí mismo. La veía como es mi vida y puedo hacer lo que yo quiera. Y con solo saber de Dios creía que era suficiente, pero estaba colgado ahí, desangrándome. Sabía que estaba lejos de ser bueno y más lejos de Dios. ¿Qué tal si Él era el Mesías? ¿Qué tal si Él es el Hijo de Dios? Escuchaba a la gente decir, salvó a otros y pensé, tal vez pueda salvarme a mí. Y si Él es el rey de los judíos, debe tener un reino, pero está muriendo, entonces su reino no pertenece a este mundo. Y si Él es el Dios encarnado, entonces Él es con seguridad el Cristo. Y si Él es el Cristo, salva a las personas. Si los lleva con Él a su reino, tal vez pueda salvarme. Así que le dije, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo sé.
Qué descaro el mío. Especialmente considerando que hace un momento lo estaba maldiciendo. Si él recordaba eso cuando entrara en su reino, bueno, yo iba a estar acabado. El hecho era que me di cuenta que ya estaba acabado. Pero entonces recordé lo que dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Perdonar. Es decir, hasta la palabra se sentía extraña en mi boca. El perdón era escaso en el mundo legalista en el que mi madre hablaba tan a menudo. Haz bien y todo estará bien. Haz mal y será mejor que te cuides. No hay esperanza para ninguno de nosotros cuando piensas así. Cosechar lo que siembras no son buenas noticias para ninguno de nosotros. Pero ser perdonado sí es una buena noticia. Si Jesús podía perdonar a sus torturadores, bueno, tal vez podría perdonarme a mí. Tal vez podría recordarme cuando viniera en su reino. Y si lo hiciera, no sería por ninguna otra cosa que yo hubiera hecho o pudiera ofrecerle. Solo sería por un acto de inmerecida misericordia y bondad. Y es exacto lo que le estaba ofreciendo a los soldados que lo crucificaron. Misericordia y bondad. Le pedí que no me olvidara. Y con esa simple petición, por primera vez en mi vida, comencé a temerle a Dios. En el momento en que creí que Jesús era quien dijo ser quien era, el Mesías. Y le pedí que no me olvidara, que me salvara. Era increíblemente simple, en serio. Yo decidí poner mi vida en sus manos. Mi mano se estiró hasta su mano. Creía en él como el Hijo de Dios, mi Rey. Y esperé a que él me respondiera. Y lo hizo cuando dijo: amén. Amén. Mi petición había sido simple y su respuesta fue aún más simple. Amén. En ese momento, lo miré a través de su rostro hinchado y golpeado. En realidad podía ver gozo en sus ojos. Gozo. Su cuerpo estaba herido, apenas si podía respirar, estaba siendo torturado hasta la muerte y dijo con gran gozo hacia mí: amén. Sí, estoy contigo. Te será hecho. No me hubiera sorprendido si él hubiera dicho: Esteban, el reino de los cielos no es para gente como tú, pero esa no es su forma de ser. En su lugar, aceptó con alegría mi petición y tomó su posición conmigo, mientras yo tomaba mi posición con él. Le pedí a Jesús que me salvara, y lo hizo. Libre y gustosamente, sin ninguna duda o condiciones. Y luego, después de una corta pausa, seguido del amén, me dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso. Ese es el mundo a donde los que aman a Dios van para siempre y gozan de su presencia. No tenía dudas de que Jesús iría ahí después de morir, pero me sorprendió su promesa de que yo estaría ahí con él. Estaría con él en el cielo antes que terminara el día. Esas fueron las mejores palabras que alguien me había dicho en toda mi vida. Hoy estarás conmigo. El tiempo pasó y el sol comenzó a calentar. Su brillo ensombreció mi mirada, así que miré hacia abajo. Y ahí vi a un pequeño grupo de personas
reunidas y de pie frente a Jesús. Podía asegurar que uno de ellos era su madre, María, por la forma en que lloraba y la forma en la que esperaba. Y cómo lo adoraba. ¿Cómo habrá sido para ella ese día? Que tuvo que ver a su hijo sufrir de esa manera. Sentí compasión por ella. Compasión. ¿De mí? Rudeza y crueldad eran mi lenguaje. Pero ahora sentía compasión. Algo extraño estaba pasando en mi corazón y sabía que era por causa de Jesús. Para ese momento la multitud comenzó a calmarse. Y entonces escuché a Jesús hablar de nuevo. Le dijo a María: mujer, he aquí a tu hijo. Él estaba hablando de un hombre que estaba junto a ella, que ahora sé que era Juan, uno de sus discípulos. Juan después escribió el cuarto evangelio. Entonces le dijo a Juan: he ahí a tu madre, como diciendo, cuídala bien. Durante 33 años Jesús había sido el hijo de María. Pero esa relación estaba cambiando en ese momento y delante de mí. Jesús está diciendo: mira a Juan como si fuera tu hijo. Ahora soy algo diferente para ti. ¿Lo ven? A pesar de que María educó a Jesús y ella era piadosa y buena y gentil y de bendición para todos. María está en el cielo ahora, aquí, hoy, no porque Jesús fuera su hijo, sino porque fue su Salvador, la luz del mundo. Y entonces, oscuridad, instantánea y absoluta. Este no era un eclipse. Dios había apagado la luz. ¿Una señal de su juicio? Seguramente Dios juzgaría a todos los soldados que crucificaron a Jesús o sobre los líderes que lo condenaban. Pero eso no pasó. No, el juicio de Dios estaba cayendo sobre su Hijo. Su Hijo, en quien había puesto mi confianza. Su Hijo que me había prometido el paraíso. Si Jesús estaba bajo el juicio de Dios, ¿qué esperanza había para mí? Mi cabeza estaba girando y tenía preguntas. Y entonces de la nada un grito agonizante irrumpió y Jesús dijo: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Si Jesús fue abandonado, no habría paraíso para él o para mí. Lo que significa que después de la muerte tendría que enfrentar el juicio de Dios. Pero Jesús me dio su palabra de que yo estaría en el paraíso. Entonces, ¿quién va a tomar el lugar en el juicio? ¿Quién va a soportar mi juicio para que yo pueda entrar en su recompensa? Él va a enfrentar mi juicio. Él va a pagar por mis pecados. Y más que eso, Jesús en este momento está llevando todos los pecados de cada persona que simplemente haya depositado su confianza en Él. Y Él lavará su culpa y soportará su juicio en su totalidad. Por eso Él fue traspasado. Por eso Él fue crucificado. Fue por mí. Pecadores, como yo. Habría llevado mis propios pecados a mi propia muerte de no haber sido por Él y habría despertado al otro lado para hacer frente al Dios Todopoderoso. Pero Jesús llevó mis pecados en su muerte para que yo no tuviera que llevar los míos. Mi conciencia comenzó a ir y venir y entonces oí la voz de Jesús otra vez, solo que esta vez no débil, sino fuerte y audible. Y Él dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando las personas mueren, su voz se vuelve débil, como un susurro. Pero su voz era de triunfo.
entró en la muerte no con derrota, sino con victoria. Él hizo todo lo que había venido a hacer y se entregó a sí mismo hasta la muerte. Y luego todo el infierno se desató. Las grietas comenzaron a abrirse en el suelo. ¿Esto era el final? Habíamos crucificado al Hijo de Dios. Me preparé y esperé a lo que fuera a suceder. Luego, cuando abrí un poco los ojos, vi al comandante romano, el mismo que supervisó todas las ejecuciones, y estaba parado al pie de la cruz de Jesús y dijo, ciertamente, este era el Hijo de Dios. El mismo hombre que llevó a cabo todas las ejecuciones ahora compartía mi fe. Entonces, tan repentinamente como la tierra empezó a rugir, quedó en silencio y la oscuridad se fue. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba a medio metro de mí. Y habiéndolo apostado todo a Él, para mí era un momento donde me sentía completamente solo. Pensé que sería el primero en morir y que Él me enviaría delante de Él. Nunca se me ocurrió que Él moriría primero. La crucifixión es una muerte lenta. Yo anhelaba el alivio. Nuestra ley decía, un cuerpo no debe colgar en un árbol durante la noche. Por lo tanto, a los soldados les dieron nuevas órdenes. Maten a los criminales, entierren los cuerpos, bajen todas las cruces para que la gente pueda disfrutar de su estúpido festival. Así que los soldados caminaron hacia mí con sus palos. Mis piernas eran su objetivo. Sin el apoyo de mis piernas ya no tenía fuerzas para levantar mi cuerpo para poder respirar. Solo unos minutos más. Caminaron hacia el hombre del otro lado de Jesús y le rompieron las piernas también. Entonces se volvieron hacia Jesús. Y un guardia dijo, él ya está muerto. Y el otro guardia respondió, será mejor que nos aseguremos. No podemos tener ninguna duda. La última imagen que vi en este mundo fue la sangre de Jesús derramada en la tierra. La muerte es un lugar oscuro. Pero Jesús ya había pasado a través de ella y la hizo un lugar seguro para mí. Solía preguntarme, ¿el viaje de mi alma al salir de mi cuerpo, cómo sería? ¿Lanzado, perdido y solo en una vasta e inmensa nada? La idea me aterraba. Pero la realidad fue muy diferente. Me sentía como moviéndome a través de un túnel a la velocidad de la luz. Después de horas de mucho dolor, la liberación fue muy dulce. Y cuando llegó el momento, yo no estaba solo. Estaba acompañado. Fui llevado y fui recibido por Jesús en persona. Pensando un poco en mi experiencia con Jesús ese día, lo que hice fue bastante simple. Yo confesé. Me enfrenté al hecho de que mis pecados eran muchos y que si mi muerte me llevaba a la oscuridad del infierno, no estaba en condiciones de quejarme. Y cuando confesé, entonces le pedí a Jesús que me salvara. Jesús, le dije, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando lo pedí, también creí. Él me dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Y yo le creí. Confié en Él. Él cumplió lo que dijo. Y aquí estoy.
Así que esa es mi historia. Y esta es la parte graciosa. De toda la gente aquí en el cielo, Él me eligió a mí como su guía turístico. Lo cual me parece una locura, porque en mi vida hice algunas cosas, bueno, cosas tan malas. Mi historia demuestra que entrar en el cielo depende de Jesús, y solo de Jesús. Jesús capturó mi mente y conquistó mi corazón y me salvó. Y logró reconciliarme con Dios. Hay una palabra, reconciliar. Viene del latín, significa reconciliare. Re, que significa volver. Conciliare, que es reunir lo que estaba lejos. Reconciliar, volver a reunir o poder caminar juntos de nuevo. Lo que me recuerda, quiero mostrarles el resto de la pintura. Y esta es mi pintura favorita. Se titula Reconciliación. Este soy yo. Y Él es Jesús, dándome la bienvenida al cielo. Y saben, lo pintaron la semana pasada. ¿Verdad que está genial? Gracias. Amigos, el cielo es el más grande gozo que he experimentado. Piensen en su momento más feliz en la tierra y multiplíquenlo con felicidad 1.000.000 de veces y háganlo durar para siempre. ¡Es increíble! Lo siento, pero el lado negativo de ser un guía turístico es que tienes que estar al tanto del tiempo. Me he ganado una reputación aquí como un buen, pero no siempre puntual guía turístico. Supongo que es el viejo ladrón en mí tratando de robar 1 minuto extra o 2. Honestamente, toda la eternidad aquí sigue asombrándome. Es para siempre. Creo que hasta que llegas aquí, lo más cerca que puedes sentir lo que es la eternidad es, bueno, tal vez conducir al centro por la mañana con tráfico. Pero créeme, esto es mucho mejor. He tenido mucho tiempo para reflexionar en todo esto. Más de 2000 años, para ser exactos. Y aquí está la verdad. No fui salvado por algo que yo hice o no hice. Fui salvado por lo que Jesús hizo. Ahí arriba en la cruz. Este es el cielo. Y así fue como llegué aquí. Gracias.